Hola, buenos días, buenas tardes también. Bueno, yo siempre suelo decir buenas tardes porque ya hace un par de años nos internacionalizamos. Entonces, pues bueno, depende desde dónde se conecten. Em, bueno, muy contentos primero de estar nuevamente acá reunidos en otro espacio. Seguramente ya nos han visto a Raúl y a mí en alguna presentación por ahí en el pasado sobre algún otro tema, pero hoy lo que nos reúne es algo muy particular sobre lo que queremos compartir con ustedes, también tener una charla un poco dinámica. En el chat pueden ir dejando algunas preguntas por si tienen, si las tienen por allí claras o si pueden ir desarrollando durante el camino y vamos a ir respondiendo poco a poco, ¿vale? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? Yo te digo bien. Ah, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vale, vamos entonces a comenzar. El tema de hoy es lo que tiene que ver con DevOps, básicamente, y toda la suite de Atlassian, específicamente con Compass. Por ahí han escuchado de pronto el producto que se ha movido últimamente bastante, sobre todo con el tema de System of Work y la nueva filosofía que trae Atlassian. Entonces vamos a ir desarrollando un poco ese tema, ¿vale? Entonces vamos a ir a la agenda. Yo soy Raúl. Perfecto. Entonces la agenda. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Pues digamos que para tener una línea guía de lo que vamos a hablar. Lo primero que todo va a ser el System of Work. Es algo que ahorita mismo el CEO de nuestra compañía, Pablo Grueso, María Ferreño, han venido haciendo una campaña bastante fuerte con el Roadshow a lo largo de España para poder expandir básicamente el conocimiento de qué trata eso. Y hoy vamos a aprovechar también unos minuticos para hablar sobre el tema. Vamos luego a hablar un poco de lo que es DevOps, ¿vale? Para Tecnofor y lo que la experiencia nos ha dicho que es. Luego un poco los principios de DevOps, también súper importante porque todo esto viene muy alineado a una filosofía metodológica, pues. También la parte de herramientas de Atlassian y DevOps, que aquí Raúl nos va a apoyar bastante con su conocimiento. Atlassian Compass para la estrategia en DevOps es algo súper relevante porque, por supuesto, como vamos a hablar de DevOps, tenemos que ver cómo se engrana Compass en todo este mundo, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de los ejemplos de flujos de trabajo DevOps con herramientas Atlassian. Básicamente van a ser unos casos de uso, algo muy práctico que la experiencia nos ha dado durante todo este tiempo. Y por último, Raúl nos va a hacer una demostración, básicamente, de cómo se integra Compass con las herramientas de Atlassian, con el resto de la suite, y cómo la metodología DevOps tiene que ver justamente con todo esto. Entonces, bien, vamos a comenzar con ahora lo que trata el System of Work, ¿vale? El System of Work, bueno, perdón, Sí, perdón, antes de irnos al primero System of nos Work, sí, presentamos. Nada, yo soy Raúl presentémonos, ¿no? Peláez, Eso perdona. es, Yo soy nada, Raúl Peláez, soy experto en Atlassian con más de 10 años de experiencia, soy KMP, es decir, Kanban Management Professional, certificado, y Safe 6 Agilist, ¿vale? Es decir, Scrum Kanban, ¿vale? Y nada, estoy Atlassian Architect en Techno4 by Singular y hoy os explicaremos un poquito sobre todo el tema de Compass y DevOps y sobre todo cómo unimos todo este ciclo, ¿no? Ese infinito, símbolo infinito que habéis visto al principio. nada, bueno, Raúl es muy modesto, ¿no? Raúl hace muchas más cosas, sino que no le alcanzó el slide para poner acá todo lo que sabe. Luego me presento yo soy Brian Perdomo, hace más o menos 2 años largos trabajo con Tecnofor, más o menos 9 años de experiencia con el tema de Atlassian en todo el ecosistema, en labores de consultoría, formación y administración también. Luego también experiencia como Scrum Master, Agile Coach en algunas compañías. Y pues bueno, al igual que lo menciona Raúl, vamos a ver ahora en un ratico un poco más. Yo voy a apoyarlo sobre todo con esta primera parte que trata de la introducción, un poco de conceptualización y luego ya Raúl nos va a dar todo el speech más Sobre todo, práctico. si queréis nuestro email, aquí abajo a la izquierda lo podéis ver, ¿vale? El de brian.perdomo@tecnofor.es y el mío es raúl.pelaez@tecnofor.es, ¿vale? Si alguien no tiene alguna consulta o algo, pues nos podéis Eso es. escribir sin ningún problema y nosotros os contestaremos muy amablemente. Eso es. Muy bien. Bueno, ahora sí, que me había adelantado bastante, ¿ah? Me pasé un Sí, par de slides. vale. Ahora sí, ¿de qué trata el System of Work? Básicamente, Atlassian viene desarrollando una filosofía. Seguramente ahorita el concepto apareció hace algunos meses, pero Atlassian lo viene desarrollando desde hace un tiempo para acá, ¿no? Con cambios de conceptos, con el cambio también de los nombres de los productos. Y esa filosofía básicamente trata de aglomerar, de consolidar todos los componentes de una organización de tal forma de que haya un flujo que coexista de forma, digamos, armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una compañía tú tienes el área de sales no esté muy lejos del área de desarrollo,
asimismo como la gerencia, como la parte de marketing, y que realmente todo venga unido de una forma muy, pues muy alineada, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Cuando yo mencionaba que Atlassian viene desarrollando esta filosofía, es que desde hace algún tiempo, un caso muy práctico, muy real, fue el cambio de los nombres de los productos, ¿no? Por allá los que venimos desde hace algunos años atrás con Atlassian, en Server, por ejemplo, el nombre por ejemplo, Jira Business como tal existía por allá y luego ese nombre fue cambiando a Jira Work Management en Cloud y bueno, han pasado por varios nombres y todo esto obedece también a que se ha consolidado también los productos como un producto que no solamente va alineado a lo que tiene que ver con DevOps, sino a todas las áreas de negocio de una compañía, ¿no? Entonces, justamente la filosofía trata de eso, de traer todas las áreas de la compañía, todos los componentes y de esa forma poder, como lo dice aquí la filosofía, básicamente la frase, acelerar el progreso y maximizar el impacto, ¿no? El impacto de los equipos, que es algo súper relevante. Aquí yo voy a dar un easter egg acerca del System of Work y de los conceptos. Y es que aquí corrígeme Raúl, de pronto lo tienes un poco más fresco, hace más o Ujú, menos unas 2 semanas comenzó el cambio de un concepto que era issue a work item. Ese cierto. concepto, sí, como 2 semanas, ¿no? Ese Sí, más o menos. concepto, ese concepto también obedece justamente a esta filosofía que está buscando Atlassian implementar, porque no solamente estamos hablando de issue, porque la traducción como tal pues representa un problema, ¿no? Sino un work item, un ítem de trabajo para cualquier área de la compañía, ¿no? Entonces, justamente se ha venido haciendo eso. De pronto, cuando ustedes consulten las instancias que tienen o documentación, se van a encontrar con ese cambio, pero todo va alineado a el System of Work, ¿vale? A la nueva filosofía de trabajo. Eh, Algo súper importante aquí, no quisiera pasar al otro slide sin comentarlo, es que hay algunas cosas adicionales que han venido también desarrollándose aparte del cambio de conceptos, y es la adición de algunos productos súper relevantes, ¿no? El primero que todo, como característica, es la inteligencia artificial, ¿vale? Que ahorita ya casi que están todos los productos. Aparece también Robo, del cual Raúl pues conoce bastante, que básicamente Robo se convierte ahorita como en el cerebro, porque básicamente va a unir todos los componentes que vienen siendo los productos para que de una forma técnica y realista podamos consultar directamente a Robo y pueda ir trayendo la información de diferentes fuentes de información. Entonces, realmente que se viene consolidando algo así, le digo yo, como una red neuronal bastante fuerte con la suite de Atlassian. Y también se incorporó no hace mucho, eso sí, lleva un par de meses más, Loom, que básicamente nos permite mejorar la parte de comunicación, ¿no? Sobre todo en Jira, cuando estamos por allí en alguna incidencia, pues poder ir grabando una serie de shorts o videos que nos permitan comunicarnos más fácil con nuestros compañeros. Básicamente todo esto es para optimizar comunicación, darle prioridad a los equipos y básicamente compartir el conocimiento en todos los productos y en todas las áreas de la organización. ¿Vale? Bien, esto fue el System of Work. Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente slide que trata básicamente de lo que es DevOps. Bueno, ese tema de concepto de DevOps, cada vez que, por ejemplo, yo entraba a alguna compañía, aparecían muchos conceptos, ¿no? Hay gente que le decía que era una metodología, luego hay gente que decía que era un marco de trabajo. Bueno, se convierte luego ya en una discusión. Entonces acá, digamos que para ser un poco más polite, vamos a decir que es una filosofía que va orientada justamente al desarrollo de software, que busca la colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones. Si se dan cuenta, esto está alineado mucho a lo que les mencionaba de lo que es el System of Work y lo que busca, ¿no? Que es justamente consolidar varias componentes de la compañía y que haya una comunicación armónica entre todas. Y justamente DevOps desde hace muchos años viene haciendo eso, pero a nivel del desarrollo de software. Aquí sí pasamos justamente a un componente propio de la organización, que es la parte de desarrollo de software, que busca como enfoque principal DevOps, básicamente la automatización y la colaboración y entrega continua de software. Cuando hablamos de DevOps, la gente inmediatamente se imagina Bitbucket Pipelines, se imagina GitHub, se imagina Jenkins, se imaginan todas las herramientas que pueden haber de automatización y orquestación, y pues realmente no estamos muy equivocados. Hay una parte metodológica muy fuerte por allí, pero por supuesto la parte de automatización es parte fundamental del enfoque que ofrece DevOps. Y luego aparece un componente adicional que viene siendo la seguridad. ¿Qué pasa? Primero apareció la parte de DevOps y luego por allí se dieron cuenta que la seguridad hacía falta y luego el nombre nuevamente cambió a DevSecOps, ¿no? Entonces hay un componente entre medias que venía siendo seguridad y las herramientas que ya existían como
era Arachne, SonarQube y otras tantas, pues comenzaron a hacer parte de la parte de seguridad porque definitivamente nos aportaba y a los desarrolladores en ese momento le aportaban bastante, justamente mayor calidad en el código y bueno, muchas más funcionalidades que ofrece todo el componente de seguridad en el ciclo de Linux. Bueno, bueno, vamos a seguir con la siguiente, ya pasando la parte de conceptualización de DevOps, vamos a hablar ahora de los principios. En todas las metodologías, en todos los marcos de trabajo, incluso ahorita en System of Work como filosofía, hay principios. System of Work tiene 4 principios. Acá en DevOps tenemos unos 6 principios. La primera tiene que ver con la colaboración entre equipos y coincide justamente con el primer principio de System of Work, ¿no? Y es que es muy importante, ¿no? En cada una de las etapas de ese infinito que siempre solemos ver, hay una participación de los equipos, pero lo que se busca, justamente incluso con el diagrama, es proyectar de que hay una comunicación entre cada una de las etapas y entre los equipos que participan, ¿vale? Porque no es el mismo equipo de QA que el equipo de planificación que viene siendo por allá los product owner y demás, que el equipo, por ejemplo, que está encargado de los despliegues y demás. Entonces, la colaboración entre equipos se logra también a través de la automatización, por supuesto, pero a través de un ciclo y un proceso bien definido. Luego seguimos con la automatización de procesos, básicamente lo que mencionaba hace un momento, y es que todas las herramientas de automatización que hoy día existen y seguramente van a seguir saliendo con la inteligencia artificial van a soportar esto, ¿no? De que todo sea mucho más rápido y automático. La entrega continua obedece también a entregar valor, ¿no? Pues digamos que al cliente, hacer una constante entrega por allí. Luego aparece la retroalimentación constante. Esa retroalimentación constante es una retroalimentación interna, ¿no? Es ese feedback y ese review que podemos hacer internamente también dentro de los equipos, dentro de ese mismo ciclo que tenemos allí, acerca de cada una de las etapas, del resultado de cada una de las etapas. Luego sigue la mejora continua, por supuesto, después de que nosotros, por ejemplo, hacemos un review o revisamos cómo nos fue justamente con cada una de las etapas, podemos evaluar qué ha salido mal, qué puede ser, qué se puede corregir, ¿no? Por supuesto, y es allí donde aparece este principio. Y por último, la acción centrada en el cliente. Eso es algo súper importante porque aunque digamos que la premisa de las metodologías ágiles siempre está en los equipos y en las personas, aquí ya puntualiza en el cliente, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hablamos de desarrollo de software a nivel de DevOps, estamos buscando que el equipo vaya, digamos que de una forma ágil, ¿vale? Que estén comunicados, que el software sea de calidad, pero también que haya una entrega al cliente de tal forma que sea funcional, ¿no? Entonces, cada cosa y cada etapa que se desarrolla en el ciclo de vida de DevOps está orientada a entregar algo de calidad al cliente, no solamente rápido, sino que sea funcional, ¿vale? Esto termina siendo entonces básicamente los principios fundamentales de DevOps. Por supuesto, luego ya en la práctica, aquí también Raúl me apoyarás un poco más. Es verdad que los principios suelen de pronto tomar o moldearse de acuerdo a la situación de cada compañía, ¿no? No es lo mismo Ujú. una fábrica de desarrollo de software que luego una compañía que solamente está desarrollando un producto en particular. Exacto, Entonces, tenemos que por ir eso. adaptando, ¿no? Todos los procesos y viendo cómo encaja, ¿no? Dentro de este ciclo, ¿no? Que vamos a generar y que os voy a enseñar en nada. Exacto. Eso es. Bueno, Pues, vamos a la ¿pasamos? siguiente. Sí, Ujú. pasemos y vamos a hablar un poco entonces ya de algo que tiene que ver con las herramientas DevOps. Y aquí sí te doy paso, Raúl, para que nos Gracias, comentes un Brian. poco más de esto. Pues existen, como pone en esta slide, ¿no? Existen diversas categorías de herramienta en DevOps y algunas están centradas en la integración continua o continuous integration, ¿vale? Y otros en la entrega continua, ¿vale? En continuous delivery sería, ¿vale? Y también tendríamos todo el tema de orquestación de contenedores, pues ya sabéis, ¿no? Pues Docker y esas cosas, ¿no? Kubernetes y tal. Y luego monitorización, ya sabéis, el típico Datadog, el típico Grafana, New Relic, ¿vale? Es decir, hay un mogollón de diferentes herramientas que se integran durante todo este ciclo del infinito del DevOps, ¿vale? Y hoy lo que nos vamos a centrar, lógicamente, es en las herramientas de Atlassian, ¿vale? Que son nuestras favoritas. Aquí podéis ver todas las etapas de este ciclo de DevOps, ¿vale? Fijaros que primero se planifica, ¿no? Luego tenemos feedback, operamos, hacemos deploy, integramos, construimos y así todo el rato, ¿vale? Entonces, tenemos
una cantidad, diría casi infinita de posibles aplicaciones para hacer todo eso, ¿no? Hay quien prefiere, por ejemplo, para hacer el Continuous Integration, pues Circle CI, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya históricamente fueron los primeros en hacer, por ejemplo, temas nativos de Apple, ¿no? Con los iPhone y tal. Y digamos que los demás no lo hicieron hasta más adelante, ¿no? Entonces hay gente que usa Circle CI, hay gente que usa Jenkins, que Jenkins es gratis, ¿no? En su variante open source. Y bueno, como podéis ver, hay una cantidad infinita de posibles herramientas que podemos elegir, ¿no? Pero nosotros nos centramos en las que nos gustan, que es la de Atlassian, que ya viene todo ya preparado y casi que se integra de una manera muy sencilla, ¿no? Y tiene muchas ventajas además de usar la misma marca, ¿vale? Veréis, en la demo veréis pues todas esas ventajas, ¿no? Vale, en cuanto si nos centramos solo en las herramientas Atlassian para DevOps, veréis que, bueno, pues para planificar, por ejemplo, si empezamos por aquí, veréis que podríamos usar tanto Jira como Confluence. Acordaos que Confluence sería donde dejamos toda la documentación de la empresa, podría ser la documentación de una aplicación, podría ser lo que queramos de un equipo, ¿vale? De una herramienta. Y también con Jira Software, pues generaríamos esos tickets, ¿no? Que harían esa fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces pasaríamos a la parte de codificar, ¿no? Entonces, ¿dónde creamos esas ramas, los commits, los pull requests? Pues en Bitbucket, ¿no? Entonces, la gracia es que si estamos en el cloud todo, porque aún hay gente que usa Jira Data Center o Confluence Data Center, pero si estamos en el cloud, es todo se integra de una manera que parece magia, ¿vale? Sobre todo con Bitbucket y sus pipelines, ¿de acuerdo? Entonces veréis que la parte de código, pues usaríamos Bitbucket, pero luego para construir, ¿vale? Tiraríamos tanto del ticket de Jira que se iría moviendo automáticamente o lo iríamos moviendo nosotros manualmente y a la vez iría disparando cosas en Bitbucket o al revés. O desde Bitbucket dispararíamos, por ejemplo, transiciones del ticket de Jira, ¿no? O sea, crea una nueva branch, pues de repente el ticket se mueve con un trigger, ¿no? De Jira. Luego os lo enseño. Luego pasaríamos a la parte de testing. Podríamos, dentro de la pipeline del Bitbucket, podríamos llegar a generar unos testings y obtener resultados, incluso llegarlos a pasar a Jira y volver bueno, a ver si ha ido bien o ha ido mal y retroalimentar un poquito ese ciclo, ¿no? Más adelante, pues tendríamos ya la propia release, que sería el final de esa pipeline, ¿no? Que hace genera ese build, ¿no? Y lo podríamos descargar o lo podríamos dejar dentro de esa pipeline, ¿de acuerdo? Con Bitbucket. Luego, fijaros que la parte de deployment, es decir, en la instalación luego dentro de unos servidores, por ejemplo, en el típico servidor de desarrollo, laboratorio o incluso el de producción, lo podríamos automatizar tanto con Bitbucket y sus pipelines, ¿de acuerdo? Es decir, como podéis ver, dentro del ciclo de DevOps, Bitbucket es esencial en el mundo Atlassian y sus pipelines. Luego, para la parte de operación, ¿vale? Pues tendríamos tanto Jira Service Desk o Jira Service Management, mejor dicho, y Confluence, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que sale algún bug del propio testing, lo que sea, podríamos retroalimentar o podríamos hablar con el cliente para que nos diera ese feedback a través del Jira Service Management, ¿no? Un Customer Portal típico, y a partir de ahí volvería ese ticket al ciclo de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que tenemos que hacer siempre es monitorizar pues, esos servidores que acabamos de deployar, ¿no? Y ver cómo el estado general o si ha habido una incidencia, ver qué otra instalación ha podido afectar a la instalación que tiene la incidencia, ¿no? Entonces, aquí es donde ya seguramente deberíamos meter Compass, ¿vale? Para poder analizar esos posibles deployments que han entrado en conflicto con otro deploy, que es muy difícil verlo si no tienes herramientas, ¿vale? Pero Compass nos ayuda mucho a toda ese trazado, ¿no? Esa trazabilidad, ¿no? De los problemas y poder hacer fácilmente un rollback, avisar a los usuarios, que los usuarios que están en un call se les avise para que vayan al componente y revisen, por ejemplo, qué es lo que está pasando, ¿no? Pues todo esto lo vamos a ver en la demo, ¿vale? Entonces, Atlassian Compass, pues lo usaremos sobre todo para la estrategia de DevOps, ¿vale? Como podéis ver, es una herramienta que puede ayudarnos en la planificación y ejecución de iniciativas de DevOps. ¿Y qué nos proporciona Compass? Pues nos proporciona la orientación estratégica, los recursos para llevar la estrategia al siguiente nivel, ¿vale? Es decir, a partir de ahí ya tenemos como un big picture, la típica visión holística de todo lo que está sucediendo en nuestros módulos, sobre todo todos aquellos que trabajéis en microservicios, lo entenderéis, ¿vale? Porque son a veces 16.000 módulos, ¿vale?
Y luego visibilidad sobre dependencias de componentes y servicios. Es decir, luego podemos trazar, veréis que en cada componente, ¿vale? Cada componente, por ejemplo, podría ser un microservicio o un repositorio, pues tiene dependencias, ¿no? Tanto librerías, etcétera, ¿no? Entonces podemos trazarlo de tal manera que luego en el Activity Screen de Compass podríamos ver que un deploy ha afectado a otro y a partir de ahí ha surgido la incidencia y ya podríamos ir para atrás y hacer ese rollback. Vale. También la centralización de ecosistemas para el equipo de DevOps. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que dentro de un componente está enlazado con todo lo que está relacionado, ¿no? Por ejemplo, con un proyecto de Jira, con unos tickets en concreto de Jira, ¿vale? Es decir, Compass y Jira se enlazan y muchos ya lo habréis visto que en la parte de componentes en los proyectos, por defecto ya no sale Compass, ¿vale? Es decir, podríamos seleccionar un componente que realmente sería de Compass, ¿vale? Que es un objeto abstracto, mucho más que el componente de Jira, que solo tiene un líder, ¿no? Y una forma de asignar. Aquí en Compass los componentes tienen mucha más información porque estará enlazado con la documentación, estará enlazado con la parte del portal del cliente, estará enlazado con las colas de soporte, estará enlazado con status page, incluso podemos tener custom fields igual que tenemos en Jira, ¿vale? Si queremos añadir más información extra. También, por ejemplo, los canales de Slack de soporte, ¿vale? Es muy completo, ya veréis. Es como que entras allí y ya ves todo por donde lo que sucede y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Y también tenemos temas de métricas, muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si queréis obtener métricas de Bitbucket, pues veréis que en Bitbucket no hay métricas, ¿vale? Entonces tenéis que, con Compass, por ejemplo, si usamos Compass, veréis que todas esas métricas de Bitbucket nos las está pasando y las veremos dentro de los componentes, ¿vale? La frecuencia de pull requests, la frecuencia de branches, cuántos pull requests han ido bien al mergear, podemos hacer un mogollón de métricas y luego con esas métricas podríamos incluso construir lo que llamamos un scorecard, ¿vale? ¿Qué es un scorecard? Pues al final es el típico indicador que sale verde, rojo o amarillo, si está todo bien o no, ¿vale? Entonces todo eso lo podremos configurar a nivel de componentes. Vale, sobre la monitorización y mejora continua con Atlassian, existen herramientas, como ya os he comentado antes, Datadog, ¿no? Típico, Opsgenie, que ya sabéis que Opsgenie, bueno, o si no lo sabéis, os lo comento ahora, Opsgenie pasará a la historia dentro de poco y lo que ha hecho Atlassian es subdividirlo en dos, ¿vale? Por un lado tenemos una parte de Opsgenie dentro de Compass y otra parte de Opsgenie veréis que va a residir dentro de Jira Service Management, ¿vale? Entonces, dentro de Compass veréis que podemos ahora, por ejemplo, ver qué equipos están de guardia, en qué momento, podemos ver las integraciones que tiene, por ejemplo, el típico ping a un servidor, ¿no? Que cuando falla, pues nos avisa, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, veréis cómo se integra todo esto. También podríais integrar un New Relic, por ejemplo. Y bueno, Atlassian nos ofrece soluciones para gestionar incidentes, work items también y comunicarse con los clientes. Ya sabéis que en Jira Service Management pues tenemos esa opción, ¿no? De comunicarnos con los clientes y obtener ese feedback tan preciado que nos ayuda a corregir las aplicaciones. Aquí tendrías el típico esquema, ¿vale? De típica monitorización que acaba avisando a Opsgenie y Opsgenie acaba avisando al equipo de guardia que hay en concreto o el de rotación según las normas que le hayamos indicado, ¿vale? Como veréis, Opsgenie pasará a la historia dentro, no sé si el año que viene, creo que es, pero ya deberíais ir reemplazando Opsgenie aquí por Compass más Jira Service Management, ¿vale? Más o menos esa sería la idea. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Entonces, por un lado tendríamos Jira, que es donde guardamos todas las tareas del desarrollo, implementaciones, new features, ¿vale? Que hay que hacer, los posibles bugs. Desde Jira Service Management podemos recoger feedback. Acordaos que podríamos recoger pues, nuevas funcionalidades que nos piden los clientes, un error que se da en ciertas situaciones, ¿vale? Entonces, con Jira Service Management tenemos una cola de peticiones, las podemos ordenar, los agentes normalmente las ordenan, nos comunicamos con ellos y a la vez lo pasamos a Jira con el típico ticket de Jira de desarrollo para poder corregir ese problema. Y llegará un momento que gracias a Bitbucket y sus pipelines haremos el deploy y lo podremos ver todo en Compass y también dentro de Jira, ¿eh? Es decir, Compass veréis que ahora ya se mixea, ¿vale? Es decir, información de Compass ya empieza a aparecer dentro de Jira, ¿vale? Para que os hagáis una idea, como caso de uso,
Nosotros en el departamento de aplicaciones, ¿vale? Hay solo 3 developers, ¿vale? Y llevan ni más ni menos que 22 aplicaciones, que en realidad son más porque están subdivididas en browser apps también, ¿vale? Y están llevando 1,3 millones de usuarios de aplicaciones y más de 4.000 instalaciones, lo cual es una pasada. Entonces, ¿cómo es posible hacer estos números, em, así sin más, no? Pues muy fácil, con 3 developers, usando buenas herramientas, ¿vale? Usando Compass, usando Bitbucket, usando las pipelines, estando muy bien organizados, muy bien sincronizados, ¿vale? Entonces, gracias a eso, con un equipo no relativamente pequeño, podemos hacer cosas enormes, ¿vale? Y ahora vendría el tema de la demo. Entonces, os he preparado ya aquí la demo. No sé si lo estáis Ahí viendo lo vemos bien muy o bien. no. ¿Tenemos algún tipo de chat o algo? ¿Alguien nos pregunta? Vamos a revisar por acá a ver qué nos han Ujú. escrito. No, de momento vamos bien, todo está Mm, claro. Todo está claro, vale. Pues ahora empezaríamos la demo. Sobre todo me gustaría recibir feedback de si lo veis bien, ¿vale? Porque si no lo hago un poco más grande, lo podría aumentar un poquito, ¿vale? Por ejemplo, así. No sé Ahí ya si... está perfecto. Sí, lo veis mejor así. Vale, pues como podéis ver aquí tenemos Compass, ¿vale? En la URL veréis que en vuestra instancia, cuando instalamos Compass, aparece el barra Compass, ¿no? Pues igual que tenemos el barra wiki para Confluence, pues este sería barra Compass y luego a partir de ahí tenemos una unidad, ¿no? Esa unidad, ¿cuál sería? Los componentes, ¿no? Igual que en Jira están los proyectos, igual que en Confluence tenemos los espacios, pues en Compass tenemos los componentes. Es decir, esa parte del Jira que categorizaba el ticket, nos la hemos llevado a otra herramienta porque le vamos a dar mucha más chicha, ¿no? Le vamos a meter más cosas, ¿no? Por ejemplo, en Jira, pues como sabéis, tenemos los componentes normales y lo asignamos a una persona. Pero aquí los componentes, como podéis ver, se asignan a equipos, ¿vale? Fijaros que tenemos esta pestaña en común que son los equipos, ¿vale? Que también está en Jira. Entonces podemos crear equipos y desde Opgenie podemos hacer incluso otras cosas como son los checkups. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero centrémonos en componentes. Vale, la pregunta mítica es ¿qué es un componente, no? Fijaos que cuando yo le doy a crear, me deja elegir, ¿no? ¿Qué es un componente, no? Entonces podríamos... Componente es cualquier cosa, ¿vale? Es un poco abstracto el término. Entonces podría ser un repositorio, podría ser microservicios, podría ser una librería, una propia aplicación, podría ser un concepto abstracto agregado, podría ser por ejemplo, una pieza de hardware, ¿vale? Podría ser un website, podría ser una base de datos, por ejemplo, cuando digo una pieza de hardware me refiero pues típico Google Cloud o típico Amazon Web Service que montamos el RDS como base de datos, pues eso podría ser un componente también, ¿vale? Fijaos que tenemos estos, pero podemos definir más, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ponemos el nombre, el team que se encarga de ese repositorio o de ese componente y luego pues podríamos elegir el repositorio si ya lo tenéis unido a vuestro Bitbucket, ¿vale? Entonces, así sería crearlo manualmente, pero imaginaros que vuestra empresa tiene 16.000 repositorios porque trabajáis con microservicios. Lógicamente no vais a crearlos uno por uno, ¿de acuerdo? Me dais un segundo que bebo un poco de agua, que estoy un poco constipado, me está costando. Vale. Yo te voy a lanzar una pregunta mientras tanto, Raúl, mientras Ujú, vas hidratándote, y tiene que justamente ver con a nivel del concepto de componentes en Compass. ujú. ¿Estamos condicionados a enlazar un repositorio o podríamos tener un componente en repositorio donde Sin las ningún métricas no tengan problema. que ver con eso? Exacto, podríamos hacer un componente sin repositorio, por ejemplo, una pieza de hardware tipo Amazon Web Services. Eso no es un repositorio, sino que es un enlace a una pieza de hardware y podríamos añadirle métricas asociadas y scorecards igualmente. Perfecto. Ahora iremos viendo qué es todo eso, ¿no? Entonces, fijaros, lo que os decía, si los creamos manualmente podemos ir pues de uno en uno, ¿no? Pero imaginaos que vuestra empresa tiene 16.000 repositorios, ¿no? Pues aquí fijaros que tiene un import. Y gracias a ese import, fijaros que podemos importar tanto de GitLab, ¿vale? Típico GitLab, típico GitHub o Bitbucket, ¿vale? Entonces, primero hay que instalar esas aplicaciones, ¿vale? Esas aplicaciones son gratuitas, por ahora, ¿vale? Nadie nos ha dicho lo contrario, entonces por ahora todo esto es gratuito, ¿vale? Entonces veréis que aquí hay mogollón de herramientas que podemos, en la parte de apps, que podemos instalar para poder integrar nuestro compás
con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, veréis que hay una que es propio Bitbucket, otra que es GitLab, ¿vale? Y GitHub, ¿de acuerdo? Status page también, el PagerDuty, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú vas a crear componentes y los importas de esta manera, pues ya es diferente, ¿no? Porque esos 16.000 repositorios se crearán automáticamente, ¿de acuerdo? Fijaros, le daría aquí al import. Ahora mismo ya lo tengo enlazado con los repositorios de Bitbucket. A ver si sale lo que tiene que salir, que está tardando. Vale. Entonces, fijaros, yo lo tengo activado con Automatic Import Enable, ¿vale? ¿Qué sucede con eso? Pues que simplemente le doy aquí a importar todos los repositorios y me lo importa con el tipo que yo haya elegido, ¿vale? Luego hay otra pantallita y tú eliges el tipo de, pues por ejemplo, repositorios, servicios o lo que sea, y ya te genera cada uno de esos componentes. ¿Cuál es la cosa mala? Que luego tenemos que elegir quién es el owner, meterles descripciones, etcétera, ¿vale? Entonces, existe otra forma, bueno, ahora vamos a ver todo esto que estoy diciendo. Es decir, un componente, como veis, tiene una descripción, tiene un nombre, tiene un repositorio asociado, no siempre, y tiene un owner, ¿vale? Y los scorecards, ¿vale? Fijaos que un scorecard es un conjunto de métricas que cuando la sumo, ¿vale? Sale este scorecard final, ¿vale? Pero realmente desde aquí podemos ver cómo está configurado, ¿de acuerdo? Y luego dentro de cada configuración de aquí veréis que hay más configuración, pero bueno, se pondera este valor, ¿vale? En base a lo que hayamos dicho nosotros. Aquí, por ejemplo, veréis que tiene un scorecard diferente, es decir, es una combinación diferente y no llega a cumplirlo, ¿no? Necesita atención. Es decir, aquí fijaos que de una ojeada vemos que funciona bien y que funciona mal, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí en rojo veríamos pues que la política global no la cumple, ¿vale? Fijaros que como por diferentes tipos de componentes yo puedo poner diferentes scorecards o no poner scorecard, ¿vale? Podemos obviarlo también. ¿Qué hay dentro de un componente? Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí mismo. Vale, dentro de un componente veríamos abajo los scorecards, ¿vale? Luego, más abajo, las métricas asociadas, ¿vale? En este, por ejemplo, no tengo métricas de Bitbucket porque no he hecho un... Vamos a coger uno que vaya mejor. Espera. Alguno de robo, por ejemplo, no sé si este mismo. Vale. Fijaros, aquí ha habido un build time de 10 horas, 5 minutos 26 segundos, ¿vale? Y ha sido actualizado hace 4 horas, ¿de acuerdo? Un build success rate de 100%, es decir, el build que se ha hecho con la pipeline de Bitbucket ha ido bien y nos lo pone aquí, ¿vale? El deployment time ha sido solo de 21 segundos, deployment frequency de un deploy por semana, ¿vale? Y no hay open pull request, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas métricas me las está ofreciendo Bitbucket totalmente sin hacer nada, ¿vale? Ya una vez tú instalas Compass, Bitbucket ya te empieza a pasar las métricas de cada repositorio, lo cual está de lujo. Y bueno, ¿qué más tiene? Pues podemos ver tanto la métrica, ¿vale? También vemos cómo se ha calculado esa métrica. Por ejemplo, el Service Readiness significa que yo he metido un Owner Team, 50% pondera, y una description, ¿vale? En el componente, y pondera otro 50%. Entonces, desde aquí, pues se sumaría al 100%, está todo bien, ¿de acuerdo? En cambio, si me voy a DevOps Help, ¿vale? Pues aquí también no solo tenemos métricas y tal, sino que podemos ver también el criterio. Si se ha añadido el repositorio, pues tiene un 75%, y si tiene el Owner Team, pues otro 25%. Podríamos cambiar este, por ejemplo, que para que el deployment frequency fuera de 1 o 2 a la semana. Podríamos hacerlo por pull request cycle time. Es decir, podríamos cambiar este valor, ponderarlo diferente y poner más acciones o más criterios, ¿vale? Entonces, está muy bien porque realmente vemos de una ojeada cómo están nuestros servicios, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver? Podríamos ver entornos. Cuando generamos una pipeline dentro de Bitbucket, veréis que tenemos staging por un lado y tenemos production, ¿vale? Porque nosotros hemos configurado 2 entornos, podrían haber muchos más, pero cada vez que hay un deployment y va bien o va mal, lo veríamos aquí. Por ejemplo, aquí hubo un deployment en production, ¿vale? El 25 de marzo, ¿de acuerdo? O sea, hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más podemos ver? Los podemos categorizar con labels, podemos poner una descripción. Los componentes tienen estado y tienen taller también, ¿vale? Sobre el estado puede estar archivado, puede estar, aquí lo veréis, ¿eh?
Es decir, puede estar pendiente, puede estar publicado o puede ser archivado. Es decir, podemos archivar componentes para que no nos hagan ruido. ¿Vale? Luego a la derecha, en la parte de la derecha, veréis que aquí es donde elegimos qué equipo, ¿vale? Tiene este componente. Podríamos añadirle chat channels. Imaginaos que tenéis un Slack y tenéis un canal de Slack o otro chat. Pues aquí podríamos poner ese enlace y de tal manera que toda la información respecto a este componente quedaría detallada en el propio componente, ¿vale? Lo mismo con el repositorio, lo mismo con Opsgenie, ¿vale? Que realmente ahora veréis que está aquí en operaciones, ¿vale? Y podríamos enlazarlo con proyectos de Jira, dashboards o colas de Jira Service Management, lo que queráis, ¿de acuerdo? O sea, realmente está enlazado con todo y desde aquí simplemente clicaríais y ya está, ¿de acuerdo? Y como os comentaba antes, también podemos crear custom fields. Por ejemplo, yo aquí podría poner un teléfono, ¿de acuerdo? Para este componente, el de emergencias, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya lo veis, ¿no? Desde aquí lo vemos todo. ¿Para quién puede ser útil? Pues para los arquitectos de software, para los product owners, incluso para los developers, ¿vale? Típico developer que está de guardia, le llaman, hostia, has hay un error en no sé qué componente, no tienen mucha idea, sabe de todo, pero realmente no sabe qué hace ese componente, entonces vendría aquí a Compass, analizaría aquí dónde puede obtener información, en Knowledge Base, ¿vale? De Confluence, el proyecto de Jira, y gracias a eso, digamos que en poco tiempo te haces con el componente o con el proyecto, ¿vale? Muy útil, por ejemplo, si tenéis rotación de personal y hay que transferir mucho conocimiento, pues esto iría ideal, ¿de acuerdo? Entonces también veréis que en la parte de la izquierda tenemos más detalles, ¿vale? Por ejemplo, como os comentaba antes, un componente, ¿de acuerdo? Puede tener dependencias y podemos ir navegando por esas dependencias. Las dependencias son otros componentes y como os decía antes, puede ser algo abstracto, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto la unidad de apps como algo abstracto, ¿no? Pero que realmente tienen plugins de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que podemos ir navegando entre ellas, ¿de acuerdo? Si lo miramos en modo lista, ¿vale? Veréis que yo aquí puedo añadir nuevos componentes y nuevas dependencias que tienen que existir ya tienen que estar importados. Entonces nos viene muy bien esa trazabilidad de dependencias para temas de incidentes, ¿no? Yo tengo una incidencia, tiro por las dependencias, vale, ha fallado en esta que hicieron un deploy hace 2 días, ¿no? Pues hacemos ese rollback. ¿Dónde más podríamos ver esos deployments, han ido bien o no mal? Pues aquí, por ejemplo, en Activity, ¿vale? Podríamos incluso añadir aquí esos incidentes para que quede en el timetable este y veríamos desde aquí, fijaros, esos deployments, ¿de acuerdo? Y si clicamos nos va incluso a esa pipeline, ¿vale? De Bitbucket. Luego lo vemos también esto, si nos da tiempo. ¿Qué más? Lo podemos enlazar a issues, ¿vale? En este caso no he enlazado ninguno en este, pero bueno, básicamente es, si nos vamos a un Jira, vamos a este Jira, ¿vale? Nos vamos a la parte de componentes. Fijaos, estos componentes son de Compass, no son de Jira. Aquí podemos ver esos scorecards como van sin cambiar de contexto al compás, ¿vale? Lo cual es genial. Y luego, si vamos, por ejemplo, a esta aplicación, desde aquí sí que nos va al compás, ¿vale? ¿De acuerdo? Y desde aquí, pues podríamos pasar a Activity otra vez y podríamos verlo en Issues y desde aquí podemos ver todas esas tickets que tienen que ver con este componente. Es decir, tenemos una trazabilidad absoluta con todo esto. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos poner anuncios, ¿vale? Bueno, más que anuncios son alertas, ¿eh? Cuidado, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y las dependencias lo pueden ver. Es decir, si una de las dependencias las lleva a otro equipo, verían que yo he creado un anuncio aquí, ¿vale? Desde aquí. Y de las dependencias lo veríamos en esta pestañita, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es un anuncio? Pues al final es, vamos a deprecar la API de X el día tal, ¿vale? Entonces pondrías aquí la fecha, por ejemplo, el día 2, lo creo, ¿vale? Y entonces todas sus dependencias verían desde esta pestaña, ¿vale? Si vamos a las dependencias, verían este mensaje. Y podemos hacer que hagan knowledge, ¿vale? Habría que configurarlo todo esto por eso. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos configurarlo como código, ¿vale? ¿Qué significa eso? Como os decía antes, podemos importar 16.000 repositorios como componentes, pero claro, luego habría que ir uno por uno configurando esto. Entonces, existe una manera
de hacerlo directamente desde sistemas de ficheros, ¿no? El típico configuración como código. Y realmente lo que haríamos sería revisar todo esto y hacerlo de tal manera con un script que lo insertara dentro de cada uno de esos repositorios. Y digamos que a partir de ese momento el fichero Compass YML es el que mandaría en el repositorio a nivel de configuración de Compass, ¿vale? Fijaos que desde aquí lo podemos descargar y lo podemos insertar y a partir de ahí generar más, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que si lo hacemos así, lo que sucede es que luego cuando venimos aquí al componente, veríais que todo esto yo ya no puedo manipularlo desde la interface. Digamos que ahí, a partir de ahí manda el fichero, ¿vale? Más cosas, como veis, lo podemos integrar con Jenkins, con Launch Darkly o con Status Page. Es decir, yo desde aquí podría crear una alerta en Status Page para avisar a todos los usuarios de que hay un error. Y no solo eso, sino seguirlo desde propio Compass, ¿no? Con Status Page. Es decir, podríamos poner Investigating y ya solucionado, sin tener que cambiar a Status Page, ¿vale? Desde aquí lo podríamos hacer. Ahora mismo no lo tengo integrado, pero bueno, solo tengo instalada la aplicación, ¿de acuerdo? Em, Vale, acordaos que Status Page también pone en el portal de Jira Service Management ese gadget para que lo vean los usuarios y no creen otra incidencia extra, ¿vale? De lo mismo. Vale, pasemos a las siguientes pestañas para que no sé si hay alguna duda de lo que es un componente. Bueno, por acá Daniel. sí de que tenemos preguntas, ¿eh? Nos ha ¿Sí? preguntado Daniel Vale, Lucas. Sí, vamos, voy vamos con leyendo las preguntas. preguntas. ¿Listo? Sí, Dice Daniel Lucas, si no usamos Bitbucket, ¿con qué herramienta podemos usar en lugar de Bitbucket? ¿Perdemos sí. alguna funcionalidad? ¿Como No, GitHub, en tal vez? teoría tendríamos todas, ¿eh? Lo que pasa es que habría que crear ese automatismo que envía esa métrica, ¿vale? Es decir, no sería automáticamente, pero como podéis ver, tenemos GitHub y tenemos GitLab. Lógicamente, si usamos Bitbucket, pues tenemos ventajas porque es el mismo fabricante y ya está enlazado. Pero bueno, que se puede hacer y no habría ningún problema. Al final son unas métricas que creamos aquí en los scorecards y luego las tenemos que ir rellenando por REST endpoint, ¿vale? O sea, tendremos que hacer un envío de esa métrica. Vale, creo que eso que acabaste de preguntar responde a la siguiente pregunta que tenía, también la hace Daniel, que Ujú. dice, si se usa GitHub en lugar de Bitbucket, ¿tiene esas métricas también? ¿Listo? Las puedes tener, pero tienes que adaptártelas, A pero ver. puedes tenerlas igualmente. Sí, 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 sí. Última pregunta también de Daniel. ¿Las dependencias se pueden crear automáticamente o de Por el algún modo? fichero, sí, con el fichero, el Compass YML, es decir, aquí cuando, mira, justo en este no, porque cojo otro, este mismo. Aquí cuando el config as a code, ¿vale? Por aquí, si no recuerdo mal, ¿ves? Podemos poner relationships depends on y aquí vendría el ID del componente al que está relacionado. Es decir, sí se puede hacer por fichero de configuración. Vale, muy bien. Y ahora mismo me ocurre algo también aquí referente a esto que pregunta Daniel, y es que justamente como las dependencias y todo el diligenciamiento de campo se puede hacer en fichero que estaría en el repositorio, de alguna otra forma con herramientas como Bitbucket, con el mismo Jenkins, se podría también automatizar dependiendo la ejecución o dependiendo de algo en algún momento, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, que sí. la dependencia cambie, se rompa la dependencia, si hubo algún fallo, por ejemplo, en el pull de pronto en la ejecución del código o lo que sea. Ujú. Entonces podría ser alguna alternativa, ¿sí? Exacto, exacto. Vale, os explico un poquito más porque si no se me va a pasar el tiempo y os vais a ir sin ver una de las cosillas que me gustan mucho. Una es que tenemos la parte de templates, es decir, que podemos crear una nueva plantilla de componente, digamos, y generar nuevos componentes a partir de ella, ¿vale? Es decir, imaginaos que tenéis un repositorio y decís, es que mis códigos siempre empiezan con este mismo repositorio. Pues en ese caso crearíamos un template, como estáis viendo, le daríamos a usar y simplemente pues elegiríamos el proyecto de Bitbucket, el owner team, description y se generaría ese componente, ¿vale? Automáticamente. Es decir, podemos como aplantillarlo los repositorios, ¿de acuerdo? Fijaos que cuando lo voy a crear, pues me dice esos valores, ¿vale? El owner team que va a tener por defecto y el repository link, incluso la parte de webhooks, ¿vale? Para que luego pues se pueda llamar, podemos enviar esas métricas, etcétera. La parte de Teams ya la hemos visto, pero hay una parte que me gusta mucho y es la parte de los checkups.
¿vale? Primero, cuando entramos en un team podemos ver todos sus componentes y si ha habido algún deployment, por ejemplo, aquí vemos uno, ¿vale? Y si alguno de ellos pues ha dado algún problema o algo, también lo veríamos. Y la parte que me gusta a mí mucho es el que pone aquí checkups, ¿vale? Entonces, una vez a la semana nos reunimos, ya no, porque ya no estoy en apps, pero imaginaos, nos reunimos, ¿vale? Hacemos un start checkups y ponemos qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué podríamos mejorar, ¿vale? Y lo dejamos aquí trazado, ¿vale? Toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tú puedes ver el checkups de otro equipo, ¿vale? Y ver si realmente el error que se ha dado, pues tiene que ver con el deployment o con qué, ¿no? Es decir, tenemos toda esa información aquí y hay trazabilidad, ¿no? Y eso me encanta a mí. Eh, Puedes editar el checkups, lo puedes borrar, lo típico, ¿no? Pero bueno, está guay. Y una de las cosas que me gusta es que puedo poner la plantilla de uno de los plugins de Technofor, que es la de Description and Comment Templates. Le doy a este botoncito. Esto es de nuestro plugin, ¿vale? Y ya me pone la plantilla y yo relleno, pum, 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 ¿vale? Con la información que queda de checkups y ya está. Pero bueno, parto de una plantilla que es un plugin que tenemos, ¿eh? Si alguien quiere saber del plugin, pues que nos lo diga y os explicamos. Vale, y vámonos a la parte de Health. Aquí es donde van todo el tema de scorecards, ¿vale? ¿Qué son scorecards? Pues eso que habéis visto, el panel que salía verde o naranja, ¿vale? Dependiendo de cómo. Entonces, nosotros podemos crear nuevas scorecards o podríamos editar las que hay, ¿vale? Y las asignamos a componentes, ¿eh? Entonces, imaginaos que tenemos este, fijaros que también nos da un report de todo esto, ¿vale? Podríamos editarlo, ¿de acuerdo? Fijaos que le digo este scorecard a qué tipo de componente aplica, ¿vale? En este caso solo a service. Y luego aquí puedo configurar esa ponderación, ¿no? De qué valores, ¿no? Pues si alguien me ha rellenado el valor owner, le doy un 25. Si el repositorio lo has añadido, el link, ¿vale? Te doy un 25. Vamos a poner algo más. Y voy a añadir un nuevo criterio que sea, por ejemplo, una métrica y sea que el deployment frequency sea less than 2 por week, por ejemplo, ¿vale? Y esto pues tiene que ser el 50% para que sume un total de 100%, ¿de acuerdo? Entonces al final aquí ponemos el threshold para saber si lo marcamos verde, naranja o rojo, ¿vale? Entonces aquí lo podríamos hacer. Fijaos, le doy a guardar. Me va a decir que esto va a cambiar los componentes que tenemos ahora, los scorecards. No hay ningún problema, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Entonces dice que tardará un poquito, pero que luego cuando lo haga, lo hará bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hemos puesto ese nuevo criterio en la scorecard. Me iría ahora a componentes y veréis que ahora todos están en naranja. ¿Por qué? Porque igual no cumplen el criterio, ¿vale? Algunos sí y otros no. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí lo podemos ver. Este aquí no lo cumple. Vamos a ver por qué. Porque el deployment frequency es más pequeño de 2 deployments por week y no lo cumple. ¿De acuerdo? En cambio, los otros hemos visto pues que sí. ¿Vale? Porque todo bien, todo bien, todo bien. Raúl, tenemos una pregunta, Sí, perdona, te interrumpo, es no, nuevamente tranquilo. de Daniel, ¿vale? Nos pregunta lo Ujú. siguiente, nos dice, ¿los checkups solo aparecen en Teams si tienes compás? Sí, que ¿Qué yo es sepa, propio de sí. compás? De hecho, vamos a verlo, porque a no ser que Atlassian lo haya cambiado, pero vamos a verlo en Jira, ¿vale? Y me voy al mismo team. Fijaros que cambia mucho la pantalla, no es la misma, ¿vale? No tengo la opción de hacer ese checkups, ¿de acuerdo? Eh, vale, un segundín. Bueno, no sé si has resuelto la duda eso, entiendo que sí. Es decir, es lo mismo, o sea, son los mismos objetos, pero no tienen las mismas funcionalidades, ¿vale? Vale, lo último que quería enseñaros es que aquí en Health, ¿vale? En Metrics, veréis todas las que tenemos y ahora desde este mes, ¿vale? O sea, es una súper novedad, ¿de acuerdo? Podemos crear nuestras propias métricas, ¿vale? En base a Jira, a JQLs, lo cual es una pasada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí puedo darle a Create Metric, ¿vale? Y cuando le ponga aquí bueno, por ejemplo, podríamos poner bueno, número de books, eh, highest priority, ¿vale?
Entonces aquí pondríamos aquí books. ¿De acuerdo? Y aquí fijaros que hay un check nuevo que es usar métrica JQL. Entonces pondríamos siempre lo del componente que sea el componente que ya viene y aquí pondríamos issue type igual a book and priority igual a highest. Creo que es así, ¿vale? Y le podemos incluso clicar aquí a lo component owner tool customize de metric y le damos aquí a crear la métrica. Vale, ahora nos dice que tenemos que conectarla a algún tipo de componente para que tenga valor, ¿vale? Ahora mismo, bueno, tengo otra por ahí creada, si no recuerdo mal. A ver, que la habíamos hecho antes, no sé si era en este. No recuerdo cuál era, si era este o en el otro. Que le habíamos aplicado la métrica. Aquí, ¿veis? Open Books. Este lo he creado yo, lo hemos creado hoy con Brian. Fijaos que me sale un 2. Yo puedo clicar y vería, bueno, o sea, desde aquí no, creo que es aquí. Me va al Jira y me enseña cuáles son esos dos books que tienen relación, ¿vale? Y, ¡ay! Mira, ah, sorry, tengo que volver ahí al template. ¿Vale? Y aquí abajo hemos visto pues que hay una métrica que viene del Jira, ¿vale? Y la hemos configurado con JQL. Es una novedad de Atlassian de este mes, ¿vale? De 2025, de marzo. Y bueno, pues está guay, está molón. Es decir, ahora tenemos métricas que nos vienen ya del propio Jira, ¿vale? Y están configuradas con JQL, que todo el mundo lo dominamos, que no usamos Jira. Así que muy bien, esa novedad a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Y no sé si por último queréis ver el típico, bueno, cómo funciona, ¿no? Desde el propio Jira. Vamos a ver, un segundo. O mejor desde este de aquí. Es decir, desde el propio Jira, cómo acaba yendo a compás toda esta información, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tengo varios tickets. Y fijaros, aquí cuando empiezo a hacer cosas con Bitbucket, aquí me sale, ¿no? Por ejemplo, ya he hecho un deployment a producción de este ticket. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, porque ya están in progress. Pero bueno, imaginaos que tenemos este de aquí, un bug, nos lo llevamos a Selected for Development y a partir de este ticket vamos a hacer un circuito entero, ¿vale? Creo una nueva branch, ¿vale? Entonces creo una nueva branch en Bitbucket de, por ejemplo, Forge Jira Project Introduction. Perfecto. Fijaos que por defecto yo le digo si es un bug fix, si es una release. Como ya sabe que es un bug, me ha puesto por defecto bug fix. Esto a los que les gusta la metodología de ramas y tal súper bien, es la forma correcta de trabajar, ¿vale? Es decir, tenemos que elegir qué tipo de branch va a ser. Pues es un bug fix, ¿vale? Fijaos también que el ID del ticket se genera aquí en el nombre de la rama y luego en los commits también hay que ponerlo para identificar claramente de dónde viene este cambio, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Bueno, efecto demo, totalmente. Vale, en teoría ha debido de crear una nueva branch, ¿vale? Si me voy aquí a source, veremos que aquí ha generado una nueva branch, que estábamos en el ticket 42, ¿vale? Sería este de aquí, ¿vale? Entonces estoy en la rama. A ver, ¿me la dejamos cambiar? No, vale. Efecto demo, total. Igual tengo que esperar un ratito. A ver. Ahí ya que lo estamos viendo, ¿eh? Ahora sí, Ujú. a veces pasa, ¿eh? Entonces voy a cambiar este ficherito, voy a editarlo y voy a hacer un commit, ¿vale? Ah, vale, y voy aquí. Haremos un nuevo commit. Es decir, estoy haciendo un cambio en el repositorio, sin más. ¿De acuerdo? Entonces, en el commit message, acordaos siempre de poner el ID del número, porque así es como se debe trabajar, ¿vale? Y podemos incluso crear aquí el pull request, pero no lo voy a hacer desde aquí, ¿vale? Ahora mismo estoy haciendo ese commit. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Veremos que aquí en deployment, si cierro y bueno, lo primero que habéis visto es que se ha movido el ticket automáticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo puesto un trigger en el workflow que cuando yo creo una branch, automáticamente me lo mueve ya en progreso, ¿vale? Entonces veréis que ya se me ha movido automáticamente en progreso, ¿de acuerdo? Aún no salen los datos de development, pero luego irán saliendo. Tarda un poquito hasta que sale. Ahora Atlassian
va un poquito más lento sincronizando información, pero bueno, al final acaba saliendo. Aquí veréis que hay una branch, ¿vale? Es decir, el iconito aquí sí que lo vemos ya, ¿vale? Y también acordaos que hemos hecho un commit, ¿vale? Habría que esperar hasta que empiece a salir esa información, ahora mismo no, pero imaginaos que vamos a hacer ya un pull request. Normalmente desde aquí podríamos hacerlo, ¿vale? Pero como aún no me sale porque tiene que sincronizarse y tal, podríamos ir directamente a Bitbucket y hacer desde aquí mismo el pull request, ¿vale? Imaginaos que lo hacemos desde aquí, ¿vale? Fijaros, vamos a hacer un pull request para la rama main, ¿de acuerdo? Entonces le damos aquí a crearlo, ¿vale? Bueno, no sé si lo sabéis, pero en Bitbucket podemos hacer merge checks, es decir, podemos programar en Forge que antes de hacer este merge lo aprueben varias personas, que haya un zip subido a un fichero zip con el ejecutable, por ejemplo, subido al ticket. Es decir, podríamos poner aquí un checklist que hasta que no se aprueben no podríamos mergear, ¿vale? Tiene que haber un code review, lo típico, ¿no? Entonces, imaginaos, yo aquí no lo tengo puesto, pero imaginaos que lo apruebo y lo mergeo, ¿de acuerdo? Lo mergeo contra master. Podría incluso cerrar la rama, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Si vamos aquí a pipelines, se habrá lanzado automáticamente, entiendo, una pipeline, ¿vale? Y si no se ha lanzado, a ver, voy a refrescar, es porque tenemos igual alguna... Sí, ¿veis? Se ha lanzado esta. Entonces, ahora veremos qué está haciendo. Esta pipeline primero estará construyendo y testeando el código, ¿vale? Luego pasará el link para tema de permisos, para comprimido, de assets, lo que sea. Luego pasaría el security scan, que sería, pues, por ejemplo, enviarlo al SonarQube o a alguna otra, el Snyk o alguna otra herramienta, ¿vale? Fijaros que al final todo esto es un ficherito que hay aquí, en el source lo veréis, a un ficherito llamado Bitbucket Pipelines, ¿vale? Es decir, aquí configuramos qué sucede y en qué momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la primera parte? Dice, me descargo una imagen de Atlassian. Esa imagen, pues ya vienen los ejecutables de Python, los de no sé qué y los de no sé cuánto, ¿vale? Que los necesitaré para mi repositorio. Luego en la pipeline le digo, pues ejecútame en paralelo, pues toda esta parte y luego en secuenciar la otra. También puedo decirle en qué rama, ¿vale? Sobre qué rama. Y luego, paso a paso, aquí iría metiendo un script. Ahora veis que no hay ningún tipo de script, ¿vale? Es para que verlo en modo demo. Y una vez pasados estos scripts, se genera ese ejecutable y lo guarda dentro de la pipeline, ¿vale? Queda cacheado durante un tiempo, pero si no, pues se va la caché y tenéis que volver a descargar. Es decir, si no ejecutáis la pipeline a menudo, tardará, porque es como que la ejecuta por primera vez, tiene que descargar, tiene que hacer un montón de cosas y se borra la caché, ¿vale? Pero aquí veréis que hay un paso automático de deployment a staging y otro manual, ¿vale? Creo que aquí en el trigger veréis que pone manual a producción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder ahora si me voy a las pipelines? Bueno, aún sigue en progreso, ¿no parece? A ver. Ah, no, se ha quedado pausada, fijaos, ¿eh? Se ha quedado en pausa. ¿Por qué? Pues como hemos visto antes en la configuración, el deployment a staging lo hace automático, pero el de producción le tengo que dar al botoncito, ¿vale? Porque no me acabo de fiar y porque prefiero hacerlo manualmente, ¿vale? Entonces vengo aquí, le doy al deployment y ahora mismo sí que me está haciendo ese deploy a producción, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una vista que se llama deployments, ¿vale? Desde aquí vemos que ha ido bien todo y no solo eso, sino que desde el propio Jira y desde el propio... bueno, ahora lo veréis aquí en el ticket, ya debería salir, entiendo. Ah, todavía no sale. Bueno, pues tarda, ¿eh? En sincronizar ahora. Bueno, tenéis que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Hasta que se sincroniza. A ver, he refrescado por si acaso. Vale, ahora sí, ¿veis? Tenemos un branch, tenemos dos commits, tenemos el pull request que lo hemos mergeado y tenemos un build, ¿vale? Si clicamos veréis pues que tenemos esa branch, ¿vale? Podríamos ver incluso y desde aquí hacer ese pull request, los commits, ¿de acuerdo? La construcción del objeto, del ejecutable, por ejemplo. Y luego, bueno, esto pues tardará un poquito más en salir porque le acabamos de hacer ahora el deployment, pero aquí saldrán esos deploys que hemos hecho, ¿vale? Más cosas que podéis ver. Fijaros que aquí ya sale este iconito, ¿vale? Que significa que se ha mergeado, ¿vale? Ahora, cuando acabe de hacer el deployment, me pondré aquí como una nube con un clic, como este, ¿vale? Que eso significa que el deployment se ha hecho bien, ¿vale? Y otra cosa que me gusta mucho es que aquí en Jira pusieron la vista de deployments,
y podéis ver por cada ticket, pues en qué momento se ha hecho un deployment, cómo ha ido, si ha ido bien, cuánto tardó, más información. Es decir, está todo súper, súper trazado, ¿vale? Tanto a nivel de pipelines como a nivel de Compass. Si nos venimos otra vez aquí a Compass, ¿vale? Pues bueno, veríamos en el componente que hemos lanzado, a ver cuál era, este era Forge Jira Project Introduction, ¿vale? Pues si nos vamos al Compass, ¿vale? Buscaríamos aquí Project Introduction, un segundo. Sería este de aquí, ¿vale? Y aquí fijaos que ya sale ese deployment, ¿vale? Es decir, lo vemos aquí. Hay un commit en branch y luego se ha mergeado y aquí saldrá luego un tick verde conforme se ha hecho bien, ¿vale? Fijaos que también podemos ver staging, que ha ido bien, también, ¿vale? Y en las métricas también, ¿no, Raúl? Y las Como para saber métricas también aquí se puede ver, no, ¿vale? Pues no sé si hay más dudas o no. no, de momento yo creo que vamos muy bien, no tenemos más preguntas. Ok. Parece que ha quedado bastante claro. Vale, pues espero que os haya gustado. Pues todo esto es Compass. A nosotros nos ha ayudado mucho y por eso lo recomendamos. Ya habéis visto que con poca gente se puede hacer mucho si tienes una buena coordinación y buenas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, también yo quisiera, antes de cerrar, comentar un par de cositas más, ya para que se lleven eso, pues de aquí, de ahora en adelante, y es que en caso de que ustedes requieran, por ejemplo, un acompañamiento más orientado a lo que tiene que ver con DevOps en la suite de Atlassian, por supuesto pueden contar con nosotros, pueden contactarnos a Raúl, a mí, por ahí están los correos electrónicos, o incluso en LinkedIn, si nos siguen. Tenemos a Raúl, tenemos a María Ferreño también, que están constantemente publicando algunos posts bastante interesantes y con ellos también se pueden comunicar, ¿vale? Exactamente. Eh, y básicamente es eso. Bueno, tenemos una pregunta más antes de Vale. irnos. Dice Daniel Lucas, ¿qué licenciamiento de Compass es necesario para tener permisos y data residency en Estados Unidos? Buena pregunta. Creo que hay que usar Compass Premium. O sea, como todo, tiene su parte estándar y su parte premium. Yo sé que la parte de Opsgenie la están metiendo en En Europa, premium. dice él, en Europa, que perdón, en Europa. Pero la parte de Residency, pues ahora mismo no sabría qué decirte si este producto se puede alojar. Ahora mismo no lo sé. Claro, por ejemplo, cuando contratas Jira Service Management Premium, que viene en la versión, digamos, que ya embebida allí, por supuesto, o por lo menos hasta hace un mes, sí que no te dejaba cambiarlo, ¿no? Porque ya estaba embebido y tenías Premium, podías modificar el Data Residency a diferentes regiones, ¿no? Ahora, como ya lo están cambiando, lo que comentaba Raúl, ya están cambiando, están unificando todo en un solo producto, básicamente, puede que esto cambie. Vamos a integrarlo. Ahorita mismo yo tampoco tengo presente si en un plan premium Justo puede Compass no lo hacer. tengo claro. Sé que hay plan premium, pero no sé si la parte de Residency está. Mm. Vale, él pregunta que, y con permisos, qué es lo que se refiere él o quién puede usarlo. Si te refieres a Compass, realmente ahorita mismo, si estás en Jira Service Management Premium, las personas que están como agentes van a poder participar en Compass, ¿no? Entonces ahí sí que lo van a poder utilizar. Luego ya los administradores lo van a poder gestionar. Hay una serie de cambios, lo que mencionaba Raúl, que van a comenzar a afectar también el tema de permisos y Sí, esto de licenciamiento y es la Operations. unificación. Por ejemplo, acá aparece directamente. Exacto. Es decir, Opsgenie se está dividiendo en dos, acordados, ¿eh? En Jira Service Management y por otro lado en Compass. Dentro de Compass podemos ver las reglas de quién está de guardia y todo eso. Y podemos ver también integraciones y, bueno, y sobre todo los horarios, quién está puesto, a quién escalamos. Eso es. Vale, pues Pero, perfecto. Yo creo pero que bueno, esto es Opsgenie en realidad, lo que lo han cascado aquí. eso es. Creo que ya nos hemos pasado un poco de tiempo, como es normal, ¿no? Pues es un tema bastante interesante. Creo que igual debemos bastante información porque hablando un poco de toda la suite, se nos puede ir bastante tiempo, pero bueno, luego en otra oportunidad nos veremos nuevamente con un poco más de información y seguramente con otros speakers, ¿no? Que tengan un poco más también de conocimiento en otras fuentes de información, en otros productos, que nos ayuden también acá a aportarle un poco más de valor. Muchas gracias a Eso. todos. Muchas Que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Adiós.